Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien, voy a seguir y voy a explicaros rápidamente lo que es el tema que nos tocaba hoy, que era nos toca la población urbana, la población y las clases urbanas. Voy a empezar por la población. Está claro que la natalidad, como ya sabéis, la natalidad de las sociedades antiguas era una natalidad muy elevada, ¿vale? Era una tasa de natalidad muy elevada, las familias tenían 12, 13, 15 hijos. ¿Y qué pasaba con eso? Que vosotros diréis, bueno, entonces la población va a crecer muchísimo. No, la población no va a crecer muchísimo porque hay otra cosa que la va a frenar bastante y va a ser la mortalidad. La mortalidad va a ser también altísima, incluso muy cercana a los niveles de la natalidad, pero en algunas ocasiones más elevada que la natalidad, como voy a explicar ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Y sobre todo, especialmente, se me olvidó decir, especialmente la mortalidad infantil. ¿Qué ocurre con esto? Que si juntamos el hambre que había, si juntamos la falta de higiene, si juntamos todo esto, malas cosechas, una situación caótica, bueno, sanidad no existía sanidad para nada. Entonces nos encontramos con que era rarísimo que la población alcanzara los 40 años de edad, por lo tanto la esperanza de vida era bajísima en esta época, ¿vale? Yo en esa época estaría chungo, ¿vale? Bueno, y además de todo esto, imagina una cosa. Había momentos puntuales en los que la mortalidad ascendía muchísimo. ¿Cuáles son esos momentos puntuales donde la mortalidad asciende muchísimo? Pues son momentos en los que hay guerra, en los que hay epidemias, y cuando se juntan guerra, hambre, epidemias, que normalmente van juntas, porque cuando hay guerra, hay hambre y hay epidemias, cuando va todo junto, estamos hablando de mortalidad catastrófica. Mortalidad catastrófica que merma la población de los países y hace que los índices desciendan muchísimo. Quiero hablar un detalle sobre esto. Mirad, en el año 1348 se produjo la peor epidemia de la historia, que fue la conocida como la peste negra, ¿vale? Esta peste negra vino de Asia, procedente en navíos. Se supone que venían las pulgas, era una bacteria que la transmitían las pulgas que llevaban ciertas ratas que venían en los barcos, en los hilos de los barcos, en los almacenes de los barcos, ¿vale? Bueno, pues esta peste se extendió por Europa como la pólvora debido a las pocas condiciones higiénico-sanitarias que había y hablan de que aproximadamente una quinta parte de la población europea falleció debido a esta epidemia, ¿vale? Entonces estamos hablando de que es bastante significativo. Bien, eso en cuanto a la población. Vamos a ver ahora el segundo apartado que quiero comentaros hoy, de una forma también muy breve, son las clases sociales urbanas. Ya sabéis que estamos centrados ahora en las ciudades, no estamos en el campo eso lo vimos en el tema anterior, y ahora estas ciudades, ¿qué características o qué privilegios tenían? El privilegio que tenían las ciudades era que habían quedado libres del control de un noble. Ya no dependían del noble, recordamos que el ciudadano, en este caso el campesino, depende del noble. El noble depende del rey. Y el rey no depende de nadie, depende de Dios. Bueno, pues ahora se han saltado las clases populares, las clases sociales, urbanas, se han saltado un trámite. ¿Qué trámite se han saltado? El noble. Ya no pertenece al noble y directamente dependen del rey. Y oye, el rey le cobra sus impuestos y el rey controla, pero claro, el rey tiene que tener a alguien allí que controle. Ya no va a ser un noble, sino normalmente va a ser un burgués o alguien que sea privilegiado. ¿De acuerdo? Bien. También es verdad que la población urbana a nivel general pertenecía al estamento no privilegiado. Recordamos los estamentos privilegiados que son la nobleza y el clero. Es raro que nos encontremos algún noble viviendo en la ciudad. Podría tener algún castillo, algún palacio, podría tener alguna residencia, pero realmente no eran muy importantes allí. Allí los que mandaban solían ser los burgueses. Mirad, la burguesía ya sabéis que es una nueva clase social que surge en las ciudades, en los burgos, así aproximadamente en el siglo XI. Y esta burguesía, no esto da igual, esta burguesía hace referencia a la gente, sobre todo a los comerciantes internacionales, a los banqueros, a los rentistas, o incluso antiguos comerciantes que han comprado casas y se han convertido y que han invertido ese dinero. Y estos son la alta burguesía, los grandes burgueses, los que se conocen con el nombre de patriciado urbano. Estos son los que van a dominar las ciudades y los que en algunos casos el rey les va a encargar el control efectivo de esas ciudades, ¿vale? Resumiendo, son los que tienen el cargo y el gobierno de las ciudades. Luego tenemos la burguesía media.
¿Quiénes son los burgueses medios? Pues bueno, en puesto de ser grandes comerciantes son comerciantes. En puesto de ser grandes mercaderes, pues son mercaderes. Y también, por ejemplo, los maestros artesanos de los gremios, que eso hablaremos más adelante de los gremios, ya os explicaré qué son los gremios. Luego, por ejemplo, estamos también hablando de notarios, boticarios, abogados, médicos, son lo que es la burguesía media. Y luego tenemos el pueblo bajo, ¿vale? Alguna gente la llama la baja burguesía, yo prefiero llamarlo el pueblo bajo, y así hago referencia y sigo la terminología usada en estos cursos que estamos analizando. Mirad, ¿quiénes son? Son el resto de la población que no sean los religiosos ni los mendigos que viven en las ciudades. ¿Y a qué se van a dedicar esa gente o quiénes van a ser? Pues, por ejemplo, los trabajadores de otras actividades manuales, es decir, los trabajadores de esos talleres artesanales, y poco más, si es que ya no había más, o vivías trabajando en un taller artesanal, o eras campesino, o no tenías ningún otro tipo de profesión. Por lo tanto, son los trabajadores de esos talleres artesanos y la gente que se busca la vida como puede. Había muchísima gente que no tenía una forma clara de ganarse la vida, sino que se dedicaban a vivir de lo que podían, En este caso, pues, la mayoría de las veces era de esos talleres, ¿vale? Mira, y otros grupos, como he dicho, sí que es verdad que allí en las ciudades pues había grandes comunidades religiosas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la iglesia tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida. Y en las ciudades no podíamos, las ciudades, ¿quién se iba a pensar que una ciudad podía estar libre de que hubiera allí nobles, de que hubiera allí curas? Pues allí había también, estaba la religiosidad, estaba presente en aquellos lugares. Bien, también había esclavos y, lo que he dicho antes, había mendigos, había gente que no podía ganarse la vida de otra forma. Muy importante las ciudades, también quiero comentar, eran los barrios, las comunidades judías. Las comunidades judías, mirad, los judíos ya sabéis que es una confesión religiosa, una de las 3 grandes religiones mundiales que han existido, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Bueno, pues los judíos siempre en casi todos los países en los que han estado, han vivido segregados, han vivido separados. Y aquí vivían en lo que se llaman las juderías. Es decir, ellos tenían unas zonas de la ciudad que eran propias, unas zonas de la ciudad donde ellos vivían, donde tenían sus negocios, donde normalmente se dedicaban a la artesanía, pero yo quiero destacar una profesión, una actividad que se dedicaban a estos judíos. Estos judíos hay una actividad que eran prestamistas. Mira, los grandes prestamistas de la Edad Media son judíos, porque tanto para el mundo musulmán como para el mundo cristiano la usura estaba prohibida. Es decir, tú sí que podías prestar dinero, pero tú no podías sacar un beneficio económico de ese dinero que tú estabas prestando. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que realmente los únicos que podían prestar dinero en este caso pues van a ser los judíos. Por lo tanto, se van a convertir en los grandes prestamistas, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente el vídeo de hoy no quiero extenderlo más, pues simplemente era una pequeña toma de contacto sobre la población y las clases urbanas en las ciudades medievales. Así que nos vemos pronto.